Tu paz como un río fluye en mi ser. En aguas de gracia sumérgeme. Me escondo en tu amor, en tu sanidad. Tu paz como río fluye en mi ser. Adoro tu majestad, adoro tu nombre, Dios. Jesús, no hay otro igual. Mi corazón te doy. Yeah. Oh. Vamos, Espíritu. Espíritu Santo, desciende aquí. Abre los cielos, muévete en mí. Oh, derrama tu gloria en este lugar. Espíritu Santo, haz tu voluntad. Y yo adoro tu majestad, adoro tu nombre, Dios. Jesús, no hay otro igual. Mi corazón te doy. Adoro tu majestad, adoro tu nombre, Dios. Jesús, no hay otro igual. Mi corazón te doy. Jesús. Abre los cielos, inúndanos con tu misericordia. Que tu presencia descienda, Señor. Cantamos santo, santo. Abre los cielos, inúndanos con tu misericordia. Que tu presencia descienda, Señor. Cantamos santo, cántalo. Abre los cielos, inúndanos con tu misericordia. Que tu presencia descienda, Señor. Cantamos santo, santo. Oh, cantamos santo, santo. Avivamiento, manda, Señor. Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Avivamiento, manda, Señor. Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Vamos, avivamiento, manda, Señor. Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra
El lugar de su gloria se sostiene y proclama el mensaje de salvación, gracias a Dios y a tu contribución. Es importante llevar el mensaje de Dios a Tuluá y al mundo entero, transformando y edificando la vida de hombres, mujeres y niños. Por ello, queremos darte las gracias por invertir en la vida de las personas. Gracias porque tu contribución y fidelidad a Dios nos permite llevar el mensaje del cielo que cambia, salva, restaura, trae vida, bienestar y prosperidad a la vida de miles de personas que hoy necesitan de Jesús. Tu fidelidad a Dios en tus finanzas está cambiando el mundo hoy, ofreciendo la mejor oportunidad que el mundo necesita. Gracias. Pablo fue el apóstol a los gentiles y creo que es el apóstol que más revelación tuvo de parte de Dios para enseñar el verdadero evangelio, el evangelio de Jesucristo. Y Pablo lo llama mi evangelio, lo estamos viendo en Hechos, lo estamos viendo como Pablo dice, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Entonces, el evangelio de Pablo, lo digo en el sentido de que él tuvo la revelación más importante acerca del evangelio. Y quiero hablar de esta noche y le he titulado renunciando, rechazando el legalismo. Digan conmigo legalismo. Vamos a hablar de por qué hay que rechazar, qué es el legalismo y por qué debemos rechazar el legalismo. Espero que estén todos atentos, tomen buena nota, porque lo que Dios nos va a hablar ahora es como si pudiéramos enfrentar el evangelio, la fe versus las obras. Porque recuerden que Pablo escribe la carta a los Gálatas precisamente porque él predicó el evangelio en su primer viaje misionero en toda la región de Galacia, y cuando él salía de una ciudad para otra, establecer otra iglesia, llegaban los hermanos judaizantes, los hermanos partidarios de la ley de Moisés, a querer que los hermanos que ya habían creído en el Señor Jesucristo siguieran las leyes y las normas judías. Bueno, decían ellos, ya creíste en el Señor Jesucristo, pero eso no es suficiente. Usted tiene que, recuerden que estas personas eran expertas en decir, no es solo la fe en Jesús, es la fe en Jesús más la ley, más circuncidarse, más guardar el día de reposo, más seguir las leyes o las fiestas judías, más lavarse las manos, más comer comidas kosher, que significa limpias. O sea, no es suficiente con creer en Jesucristo, y por eso el legalismo se vuelve una herejía. Voy a decirlo claramente, oré mucho para decir esto, pero es una herejía. Yo sé que hay personas de buen corazón que quieren agradar a Dios, y como no han creído el evangelio, le quieren poner obras. Voy a hacer esto para que Dios me apruebe más, para tener una mejor relación con Dios. Tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro. Y se vuelve el evangelio más las obras. Yo quiero enseñarles esta noche que el evangelio de Jesús es sencillo. Mire, ¿qué le respondió Pablo al carcelero de Filipos cuando le preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, Hechos 16:31, cree
en el Señor Jesucristo y ¿qué? Dígalo todos. Y serás salvo tú y tu casa. Cree. Ellos dijeron, cree y haz esto, haz lo otro, no hagas aquello, no hagas lo otro. No, solo cree en el Señor. Amén. Recuerden que la Biblia dice, Hechos 4:12. Voy a dar la cita, ustedes escríbanla rápido. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, solo la fe en Cristo es suficiente para que yo sea salvo. ¿Cuántos dicen amén? No es mi fe en Jesús más otras cosas. Y quiero ir adelante en esto, porque ¿qué es en sí el Evangelio? Léalo, primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 1. ¿Qué es en sí el Evangelio? Recuerden que la palabra Evangelio significa buenas noticias, unas buenas nuevas. ¿Cuál es la buena noticia? Que todos por nuestros pecados estábamos perdidos. La Biblia dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie aquí que mereciera la salvación. Nadie. Empezando por el pastor, nadie. Pero Jesucristo vino al mundo a través de la Virgen María, nació en ese pesebre en Belén de Judea, se manifestó al mundo, fue a morir por nuestros pecados en la cruz, fue sepultado y resucitó de los muertos al tercer día. ¿Cuántos creen eso? Esa fe me salva. Yo creo en Jesucristo. Ya, punto. Y eso es lo que dice Pablo. Dice, primera carta a los Corintios 15, 1 al 9, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, o sea, la buena noticia, el cual también recibisteis. ¿Cuántos han recibido ese evangelio? En el cual también perseveráis. ¿Cuántos perseveramos en el evangelio? Y dice, si retenéis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero preguntarles, ¿cuántos creen que de verdad son salvos? Por gracia, ¿cierto? Sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Aquí está el evangelio. Lean fuerte conmigo, esta palabra se vuelve rema en sus vidas. Leanlo fuerte, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, dice Pablo, como a un abortivo me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Amén. Eso es el evangelio. Crea eso y se salva. Créalo, confiéselo, persevere en esa doctrina y usted es salvo. Muchas personas le quieren poner otras cosas. Sí, pero le falta. Sí, pero tiene que hacer aquello. No haga esto, no haga lo otro. Y es lo que quiero enseñarles. Pablo llama el evangelio de la gracia. Hechos 20:24. Dice Pablo, está hablando de que él iba a predicar, pero que allá lo iban a perseguir donde él iba, lo iban hasta casi a matar, y el Espíritu Santo le dijo, vea, usted va a sufrir allá por causa de mí. Y él dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni aún estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El evangelio es el evangelio ¿de qué? De la gracia de Dios. Y la palabra gracia significa un favor que yo no merecía.
Dios me miró con misericordia y me dio un regalo. ¿Cuál es ese regalo? La salvación. Amén. Y me la dio, ¿por qué? Porque hice obras para merecerlas, porque era muy buena persona, porque asistía a la iglesia. No, me la dio por gracia, cuando creí en Él. Mire, hay gente que le va a decir, no crea solamente, a usted le falta, ¿cierto? A usted le falta. Y venimos de un mundo cristiano, evangélico, que está poniéndole más y más arandelas a la salvación. Los judaizantes enseñaban que solo la fe en Jesús no los hacía completamente salvos. Les enseñaban que debían seguir la ley de Moisés. Todas las religiones enseñan la misma herejía. Todas las religiones requieren las obras de sus seguidores para poder que se sientan salvos. Pero la Biblia dice, no son salvos por obras, sino que son salvos por gracia. La gente le tiene que ir, tienes que congregarte, tienes que orar a determinadas horas, tienes que seguir los ritos de nuestra iglesia, las tradiciones de nuestra iglesia, tienes que ser disciplinado. Si no eres disciplinado, no eres salvo. Y tienes que esforzarte. Creo que estas iglesias entran en un terreno peligroso que se llama sectas, sectarismos. Y eso es peligroso. Tienes que. Entonces, todo en Cristo es por el favor inmerecido. Yo oro, vengo a la iglesia, doy mis diezmos, procuro vivir una vida, pero no para agradar a Dios, no para alcanzar la salvación, sino porque amo al Señor. Es diferente. Una cosa es obrar para ser salvos y otra cosa es ser salvos para obrar. Uy, eso fue revelación, escriba eso. Una cosa es obrar para ser salvos y otra cosa es ser salvos para obrar. Yo soy salvo, por eso vengo a la iglesia, no para tener mejor relación con Dios, una más correcta relación con Dios. Lo hago porque quiero crecer, porque quiero avanzar, porque quiero servir, porque quiero florecer en la casa del Señor. Este es el evangelio que Pablo llama el evangelio diferente. Es el evangelio de la fe más haga esto, haga aquello, no haga lo otro, no toque esto. Y eso es a lo que Pablo le llama un evangelio diferente. Por eso en Gálatas 1:6, no está aquí en las notas, pero se lo leo. Pablo le escribe a los Gálatas porque él pasó por ahí predicándoles a Jesucristo solamente, y después que vinieron estos hermanos judaizantes, les creyeron a ellos, y Pablo dice, no, estoy maravillado. En otra parte dice, estoy sorprendido, estoy espantado, dice en otras versiones, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir. La palabra pervertir significa sacar de su cauce algo. Amén. Dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, quiere decir sea maldito. Entonces, Pablo habla de esto. Mire, cuando los que tuercen el evangelio, los que predican ese evangelio diferente, llevan a las personas al legalismo. Coloquen la palabra legalismo. Y ya les voy a explicar qué es esto. La fe correcta es la fe que ponemos en Jesús solamente.
Amén. Hay mucho legalismo hoy en las iglesias. Y es cierto que cada iglesia tiene sus autoridades y ponen sus leyes y sus normas, y eso está bien. Ahora, yo no quiero predicar en contra de estas iglesias. Lo que quiero predicar es en contra de que las personas se tengan que someter a cosas. Ahora, para todo hay gente. Y hay gente que les gusta mucho ese tipo de iglesias que les exigen. Y ojo con esto. ¿Y ese por qué pasó a orar con ese pantalón roto? Y eso lo dicen. Ese no tiene unción. Ese no tiene. Amén. Y no te dejan pasar así. Conozco muchas iglesias que predican el legalismo. Y el legalismo es añadir otras cosas a la fe en Cristo y hace mucho daño a las personas, hace mucho daño a la iglesia, porque queriendo agradar a Dios las personas entran a meterse en cosas y que les obligan y les prohíben hacer. Legalismo es lo siguiente, mire, a la gente dice, para que usted crezca en Cristo, para que tenga una correcta relación con Dios, tiene que hacer esto o aquello o dejar de hacer esto o lo otro. ¿Ok? Entonces eso es legalismo. Y hay cristianos en toda iglesia que honestamente tratan de obedecer los mandamientos de Dios. Pero estas personas se aprovechan de eso y les exigen, como dijo Cristo el Señor, cargas que ni ellos mismos son capaces de llevar. Solo cargas y no haga y no toque y no se vista así y no se ponga esto, y son cosas así. Quiero leer esto. ¿Qué es el legalismo? En el terreno de lo religioso, la idea de legalismo se vincula al respeto estricto de las leyes de Dios. Eso es el concepto de que tienes que guardar esto. Por lo general el legalismo es esgrimido por los cristianos evangélicos como una doctrina centrada en un sistema de reglas que permiten lograr la salvación o lograr una correcta relación con Dios. Los legalistas sostienen que debe haber una adhesión literal y estricta a estos reglamentos. La palabra legalismo no se encuentra en la Biblia, pero es un término que se usa en medio del mundo cristiano evangélico para describir precisamente eso. ¿Me estoy dando a entender? Describir un sistema de reglas y reglamentos para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. ¿Sí? Ojo con eso. Le exigen eso. Bueno, usted ya es salvo, pero eso no es tan fácil. Así le dicen. ¿Usted cree que eso es solo con creer en Jesucristo que usted es salva? No, señor. Usted tiene, y lo comienzan a uno a meterle eso en la cabeza. Mire, uno llega a tener tanto apego a esas creencias que uno dice, ¿será que estoy pecando? Me acuerdo el día, y perdonen que voy a hablar cosas así, pero el día que estábamos recién comenzando la iglesia nuestra, y yo estaba orando un domingo y cuando abrí los ojos vi un poco de mujeres en pantalón. Yo me sentí mal. Y hay poder en el Señor. Señor, ¿hasta dónde hemos llegado? Y me sentía mal, mi conciencia me acusaba y yo decía, no, pero no, eso no puede, porque yo venía de esas reglas de que una mujer no se podía poner un pantalón. Y eso a mí me causaba como, no, yo decía, no, esto vamos muy mal. No, estas viejas hay que enseñarles, no. Entonces, eso es legalismo, ¿no? Los legalistas creen que es necesaria esa adherencia literal a reglas y reglamentos. Doctrinalmente, escriban eso, doctrinalmente es una posición esencialmente opuesta a la gracia. La gracia es el favor de Dios que usted se lo da a usted
por pura misericordia. Pero esa adhesión a esas doctrinas es una posición esencialmente opuesta a la gracia. Aquellos que sostienen una postura legalista pueden fallar aún en ver el propósito real de la ley. La ley de Moisés en el Antiguo Testamento, simplemente la ley que era un ayo. ¿Qué es un ayo? Un profesor, un tutor que te llevaba a Cristo. ¿Qué hace la ley? Lo único que hace la ley es demostrar que yo soy pecador. Por cuanto por causa de la ley viene el conocimiento del pecado. Yo no soy capaz de ser salvo, no soy capaz de agradar a Dios. ¿Y qué hace la ley? Vaya a Cristo, que Él sí puede salvarlo. La ley es un ayo, un tutor para llevarnos a Cristo, no más. Pero la gente dice, no, si usted no guarda esto, si usted no hace aquello. Yo una vez, con todo respeto, y lo digo aquí, vi un letrero inmenso en un barrio. Yo era pastor en el barrio Enciso, y había, allá en el barrio Enciso hacen unos muros, porque como eso es en unas lomas, hay unos muros de contención grandes, y usaron un muro para decía así: si no guardas el día sábado, pues, para ser salvo tienes que guardar el día sábado. Así decía, grande ese letrero. Y está bien, hay personas que quieren guardar un día para el Señor, como dice Pablo. El que guarda un día para el Señor lo guarda, pero el que no lo guarda para el Señor no lo guarda. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, miren esto, en Gálatas 3:24 dice que la ley es un ayo, un tutor para traernos a Cristo. Aún los creyentes verdaderos pueden ser legalistas. En vez de eso, somos enseñados a ser misericordiosos unos con otros. Dice la Biblia, reciban al débil en la fe. Y sabe, cuando la Biblia dice quién es el débil en la fe, el que está pendiente de todas esas cosas, que no coma, que no toque, que no haga. Pablo los llama débiles en la fe, ¿verdad? Romanos 14:1. Tristemente, aquellos que se sienten tan seguros acerca de doctrinas no importantes, aún te excluyen de su círculo antes de permitirte que expreses otra opinión. O sea, si usted opina diferente, usted está mal. ¿Y cómo es que dice? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y lo sacan, lo excluyen. Usted tiene que guardar estrictamente estas leyes, si no, usted no es de nuestro círculo. Eso también es legalismo. Muchos creyentes legalistas de hoy cometen el error de demandar solidaridad incondicional a sus propias interpretaciones bíblicas y aún a sus propias tradiciones. Por ejemplo, hay aquellos que sienten que para ser espirituales uno simplemente debe evitar, por decir algo, el pantalón en la mujer, no tome ni siquiera una cerveza, y uno viene de eso, no ponga un árbol de Navidad y todas estas cosas que uno pensaba que era así. No vaya a cine, no haga. La verdad es que el evitar estas cosas no es ninguna garantía de espiritualidad. Yo puedo estar, no tomo esto, no hago aquello, no me pongo lo otro, pero son simplemente reglas, y eso no puede decir que eso me lleve a mí a ser espiritual. ¿Me estoy dando a entender? Yo veo que algunos están como que hay poder en Jesús, que está diciendo el pastor. Y es verdad. El apóstol Pablo nos advierte del legalismo y dice: si pues habéis resucitado con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni aun gustes, ni toques, en conformidad a doctrinas y mandamientos de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso?
Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y culto voluntario en humildad y en un duro trato del cuerpo. O sea, esto no es de ojo con la carne, hermano, y en la carne hay que mantenerla, pero dicen que la carne se mantiene sujeta solamente con estas normas, con estas leyes. Pero dice la Biblia, estas cosas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Los legalistas pueden parecer justos y espirituales. Ojo con eso, los legalistas pueden parecer justos y espirituales, pero el legalismo en última instancia no logra los propósitos de Dios porque es una actuación externa en vez de un cambio interno. Yo conozco personas con un vestido de esta manera que no ponen un árbol de Navidad, pero qué pesar decirlo, pero son personas que tienen muchas cosas en su corazón: odio, rencores, chismes, amarguras, tristezas, pero ellos por fuera aparentan una piedad, pero en su corazón siguen teniendo cosas que son peores que ponerse un pantalón o una areta a las mujeres o otras cosas. Me estoy dando a entender. Ahora, para evitar caer en la trampa del legalismo, podemos comenzar por aferrarnos firmemente a las palabras de Juan. ¿Qué dice el apóstol Juan? Pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Juan 1:7. La ley por Moisés fue dada, y los fariseos se excusaban en eso, en la observancia estricta de la ley, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Amén. Y cuando yo tengo gracia, yo le doy gracia a los demás. Yo soy misericordioso con los demás. Cumplo la más perfecta ley, es la ley del amor. De resto, yo puedo guardar esto, hacer lo otro, pero si no tengo amor, no soy nada. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, vamos a ir mirando lo que esto. Aquí es necesaria una palabra de precaución. Mientras que necesitamos ser misericordiosos unos con otros y tolerantes sobre desacuerdos y asuntos disputables, no podemos aceptar la herejía. Somos exhortados a contender ardientemente por la fe en Jesucristo, la fe que fue dada a los santos. Si recordamos estos lineamientos, los aplicamos en amor y en misericordia, no caeremos ni en el legalismo ni en la herejía. Amén. La Biblia es muy clara en esto. Yo quiero decirles brevemente, hay 3 tipos de legalismo. Coloquen ahí 3 tipos de legalismo. Básicamente el legalismo implica sacar la ley de Dios de su contexto original. Cuando dice no matarás, no robarás. Ahora, escúcheme en esto. Es que hay una ley moral. Nosotros seguimos guardando la ley moral. Pues no matamos, no robamos, ¿cierto? No hacemos esto. Hay una ley ritual. La ley era en varias fases. Ley moral, ley ritual, que hagan esto, que quemen el incienso así, que sacrifiquen los corderos, que bueno, eso es ritual. Guarden esta fiesta, guarden lo otro. Y está la ley higiénica también. Con todo respeto lo digo, cuando una mujer en ese tiempo tenía su periodo, tenía que ser considerada inmunda y tenía que estar como aislada. Los leprosos, ¿qué tenían que hacer los leprosos? Sacarlos, porque eran inmundos. Esa es una ley. Pero ¿qué hicieron los fariseos y todos ellos? Cogieron esas leyes que eran higiénicas, que eran leyes civiles, y las pusieron como cosas para poder ser salvos o poder entrar en una correcta relación con Dios. Entonces, por eso es necesario tener cuidado de esto. Y guarde esta fiesta. Y por ejemplo, los judíos tienen muchas fiestas y está bien. El Pesach, el Purim, la Pascua y tantas fiestas.
Y tenían que decirle, ustedes tienen que guardar estas fiestas para poder tener una buena relación con Dios. Ahora, algunas personas se preocupan por seguir una vida cristiana basada en obediencia a reglas y regulaciones y ven el cristianismo como una serie de haz esto o haz aquello o no hagas esto o no hagas aquello. Es decir, una serie de principios morales fríos. Eso es una forma de legalismo, donde uno meramente se preocupa por mantener la ley de Dios como si fuera ese el único fin. Ahora, Dios ciertamente se preocupa por nuestra obediencia a sus mandamientos. Sin embargo, escuchen esto, sin embargo, hay más cosas que no debemos olvidar. Dios dio las leyes como los 10 mandamientos en el contexto de un pacto con su pueblo Israel para guardarlos. Cuando dice no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio y todo esto, aún el día del descanso era para ellos, para su propio bienestar. El Señor dijo, no fue el hombre hecho a causa del día de reposo, sino el día de reposo hecho a causa del hombre. O sea, el día de reposo es para que uno descanse, y eso es bíblico, y ojalá todos descansemos. Ahora, uno lo hace en un día, está bien, otro día, está bien, pero no hay una ley ahora para la iglesia que tiene que ser el sábado específicamente. Ustedes recuerdan que Jesús hizo milagros el día de reposo, el día sábado. ¿Y qué hacían los judíos? Los fariseos, véanse, no guardan el sábado. Y una vez los discípulos tenían hambre, un sábado, y eran, me imagino, bien comelones. Y dijeron, no, ¿sabe qué? Vamos a recoger espigas. Y se fueron y recogieron espigas para hacer alguna harina o algo. Y ahí mismo los fariseos, mire, no guardan el día de reposo. Y hasta el Señor les dijo, una vez David entró al altar y se comió el pan de la proposición. O sea, lo importante es la vida, no es seguir reglas estrictas, ¿verdad? Entonces, después de que uno establece una relación basada en la gracia, Dios comienza a darnos ese amor y a poner su palabra en nosotros. Y uno va cambiando no por seguir reglas estrictas, sino por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Miren, esta frase me gustó mucho. Escríbanla. La esencia de la teología cristiana, la esencia de la teología cristiana es la gracia. La esencia de la teología cristiana es la gracia. Y la esencia de la ética cristiana es la gratitud. Yo mantengo una ética, yo no voy a robar a nadie, yo no voy a estafar, ¿cierto? Pero es por una ética que viene a mí, no por guardar ciertas cosas. Ahorita hablaba con José Manuel en el baño, lo llevé a peinarlo, y él dice, quedamos como pastores cuando estábamos peinados. Y yo estaba diciéndole que los papeles del baño hay que echarlos en el cesto de la basura. Y me dijo, sí, porque si no la policía viene y lo mete a uno a la cárcel. Y yo dije, esto es pura ley, este está legalista. Le dije, no, hijo, no es por eso, es porque uno debe mantener la ciudad limpia. ¿Sí me estoy dando a entender lo que quiero decirles? Hay gente que no, esto no se hace porque si no el Señor se enoja y el Señor. Es más bien por gratitud con Dios, por amor con Dios. Por eso la esencia de la teología es la gracia y la esencia de la ética es la gratitud. ¿Cuántos dicen amén? Yo vivo tan agradecido con Dios que quiero agradarlo. Lo amo, no como José Manuel, no para que la policía se lo lleve a la cárcel, sino porque uno tiene gratitud en el corazón. El legalismo no busca obedecer a Dios, sino obedecer reglas
que carecen de cualquier relación personal con Dios. Amén. Entonces, tengamos cuidado con eso. No hay amor, no hay gozo, no hay vida, no hay pasión en una relación solo por reglas. Amén. Un matrimonio solo por reglas. No, eso se vuelve cansón. En el matrimonio y todo debe ser por amor y pasión por Dios. ¿Cuántos dicen amén? El legalismo se enfoca en obedecer simples reglas, destruyendo el contexto en el que Dios dio su ley, y es su amor y su perdón. Para entender, hay otro tipo de legalismo, y es el que nos recuerda el Nuevo Testamento, que hace distinción entre la letra y la ley y el espíritu. La letra y el espíritu. Solo letra, lo que estoy diciendo ahora con el caso de José Manuel, pura letra. No haga, no toque, no vaya. Pero otra cosa es tener una relación con Dios en el espíritu. Muchos obedecen la letra, pero violentan el espíritu. Existe una sutil distinción entre ese tipo de legalismo y el mencionado previamente, el que hablábamos ahora. ¿Cómo puede uno obedecer la letra de la ley y violentar el espíritu? Vamos a poner este ejemplo, muy parecido al de José Manuel. Supongamos que vamos por una carretera, vamos de viaje, y hay un letrero que dice, velocidad mínima es de 60 kilómetros. ¿Se han visto que hay un carril que es de 60 kilómetros, otro de 80? Y yo voy en el carril de 60 kilómetros, ¿verdad? En esa carretera principal, y conduzco a esa velocidad, ni 1 kilómetro menos. ¿Qué estoy haciendo ahí? Siguiendo la ley. 60 kilómetros. Y es que en Europa, no sé, aquí hay carreteras que es lo mínimo. Usted por ahí no puede andar a 30, 40, tiene que ir mínimo 60, ¿correcto? Ahora, lo hace inclusive, por ahora esa velocidad va la persona en su carro, ni 1 kilómetro menos. Pero, ¿qué pasa? Lo hace inclusive durante las lluvias torrenciales, cuando conducir a esa velocidad mínima en realidad pone en peligro a otras personas, ya que las personas tienen una habilidad en esas condiciones, conducen su carro lentamente para no resbalarse en el pavimento. Pero no, yo voy a 60 porque aquí dice 60, pero el otro va a 30. ¿Qué puedo ocasionar yo? Un accidente. Pero es que estoy tan apegado a la ley dice que es a 60, pero resulta que yo tengo que tener amor también, tengo que tener discernimiento. ¿Cómo voy a ir a 60 si otro puede ir a 30 porque está lloviendo? ¿Me estoy dando a entender? Entonces, muchas personas siguen así el Evangelio. El Evangelio dice esto, y tengo que ir minuciosamente. Ese tipo de legalismo obedece externamente, mientras su corazón está alejado de cualquier deseo de honrar a Dios. Amén. Entonces, ese legalismo está en ese sentido. El tercer tipo de legalismo que abunda mucho hoy en día, agrega nuestras propias reglas a la ley de Dios y las trata como si fueran leyes divinas. Escúchenlo y escríbalo. Este legalismo agrega nuestras propias reglas a la ley de Dios y las trata como divinas. Este tipo de legalismo es el más común y el más fatal. Jesús reprendió a los fariseos en este mismo punto diciendo: ustedes enseñan tradiciones humanas como si fueran la palabra de Dios. No tenemos derecho a crear restricciones en lo que Él no ha restringido. O sea, nosotros no podemos ser más santos que Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y si Él puso solamente esto en su palabra, hay iglesias que le han puesto más. Es que queremos ser santos. Y como si lo que Cristo dijo no bastara, y le ponen ¿qué? Reglas humanas y le añaden más
a las leyes de Dios. Como decía un pastor, el camino bien estrecho y uno poniéndole piedras y palos, pues lo hace peor. Y hasta hay gente que dice, no, hermano, es que esto es duro. Eso no es así tan fácil. No, oiga, usted tiene que, hermano, y entonces por eso es que por eso digo que es el más peligroso, fatal, el que más se ve. Ahí te dice, no, yo para qué voy a una iglesia si me prohíben ver televisión, si me prohíben ir a cine, si me prohíben jugar fútbol, si me prohíben tomarme una copa de vino, si me prohíben todo. ¿Conoce usted a alguien así? No tenemos derecho a crear restricciones en lo que Cristo no ha restringido. Decía ahora, miren, y lo digo con respeto, cada iglesia tiene el derecho a crear sus propias políticas en ciertas áreas. Por ejemplo, la Biblia no dice nada de tomar café o de tomar gaseosas en el compañerismo de la iglesia, pero cada iglesia tiene derecho a regular ese tipo de cosas. Hay iglesias que prohíben tomar Coca-Cola. Ahora, está bien que puede ser dañino para el cuerpo, para la salud, pero no quiere decir que ahí tienes que hacerlo, y si no el Señor se va a enojar contigo y te va a quitar la salvación y no vas a tener una correcta relación con Dios. Cuando usamos esas políticas humanas para alguna manera, y esta frase es fuerte, pero es verdad, estas personas usan estas prácticas, estas políticas humanas para de alguna manera atar las conciencias y hacer que esas políticas determinen la salvación de alguien. Por eso Jesús dijo, ustedes invalidan los mandamientos de Dios por las tradiciones humanas. Y ustedes enseñan tradiciones humanas, mandamientos humanos, como si fueran palabra de Dios. Mira, hay iglesias que lo que diga el pastor, el apóstol, el concilio, eso es sagrado, es palabra de Dios. Y atan las conciencias de las personas, atamos las conciencias. Yo me acuerdo de esas novatadas, buñueladas de uno. Cuando comenzamos la iglesia, nos reunimos, me acuerdo, con Beto, Rosenberg, el hermano Chaguala y otros, y mi primera pregunta de buñuelo y novato fue, ¿qué vamos a prohibir en la iglesia? Y empezamos, no, los tatuajes, listo. Y Rosenberg dijo, bueno, ¿y dónde dice eso la Biblia? Comenzamos a mirar, oiga, eso no lo dice el Nuevo Testamento. No, aretas en los hombres. Aquí tuvimos a Kevin, que tocaba con una areta y barbado, más feo, pero bueno, el hombre tocaba. Y uno en el momento se sentía mal, porque uno decía, hay que prohibir eso, hay que prohibirlo. Y hay iglesias que eso lo prohíben, y eso es pecado hacerlo. Yo digo, la Biblia no dice nada al respecto en el Nuevo Testamento, porque miren, hermanos, las leyes morales, espirituales y de relaciones y de costumbres nuestras no están en el Antiguo Testamento, están en el Nuevo Testamento. Recuerden lo que les dije un día, los evangelios me enseñan lo que Cristo hizo para que yo fuera salvo, morir por mí y resucitar. Hechos de los apóstoles me enseñan cómo puedo ser salvo, cree en el Señor Jesucristo. Y las cartas de Pablo me enseñan cómo debo vivir después de ser salvo. Entonces, en las cartas de Pablo no encontramos absolutamente nada. ¿Qué dice la Biblia, por ejemplo, en el vestido de la mujer? Que vistan decentemente, con pudor y modestia. Amén. No dice, no se pongan esto, no se pongan aquello. Yo le digo a las hermanas, pongan un talego, lo que sea, pero decentemente. Amén. Vistan decentemente. Amén. Mire, cuando usamos esas políticas de iglesias, que no haga, que no toque, que no haga aquello, que entramos en un peligroso terreno en lo que no le pertenece a Dios, solo le pertenece a los hombres.
Una vez una hermana me dijo, en mi iglesia le tenemos más miedo al pastor que temor a Dios. Uy, es que el pastor es estricto y a él no le gusta. Y eran de esos pastores que le ponían a las mujeres un ladrillo a la entrada de la puerta de la iglesia. Y si la falda de la mujer no rozaba el ladrillo o lo pasaba, se tenía que devolver para la casa a cambiarse. Porque el ladrillo era, si no rosa y si no pasa el ladrillo, ese vestido es mundano y no puede entrar a la iglesia. Y era así. Y la gente era con ese miedo de ese pastor. No se puede poner falda de blue jean, porque el blue jean es la tela del diablo. O diablo fuerte. Y al altar no pueden pasar mujeres con falda de blue jean. No les estoy exagerando. Usted dirá, ay, el pastor tan exagerado. Eso se ve. Tuvimos personas que enseñaban que no se podía usar loción, porque la loción era los orines del diablo. En serio, no les estoy exagerando. Tenían que bañarse con jabón de tierra. En ese tiempo, ¿cuántos recuerdan el jabón de tierra? Porque polvo eres y en polvo te convertirás. Y reglas, y reglas, y reglas. Y bueno, hay muchas reglas, hermanos. El evangelio, lo que Cristo hizo, los hechos ya están ahí. Lo que debo hacer y las cartas, cómo debo vivir después de ser salvo. Amén. Voy a decir cosas ya para terminar. Muchas personas creen que la esencia del cristianismo es seguir al pie de la letra las reglas, entre comillas, correctas, incluso reglas extrabíblicas. Reglas extrabíblicas. Cuando pusimos con Rosenberg y todos a buscar qué dice la Biblia de los adornos en las mujeres, las aretas, lo único que Pablo dice es que no sean ostentosos, pero ¿se pueden adornar? Sí, se pueden adornar. Y usan textos fuera de contexto. Usan Isaías 3:16, por ejemplo, que eso era un juicio contra las hijas de Sión. Era un juicio que las iban a llevar esclavas. Después se los voy a leer la próxima semana, porque a muchas mujeres les van a llegar este tipo de personas queriendo agradar. Usted es bautizada y así, ay no, usted no está santa, usted no tiene santidad, y pueden perturbar la fe de algunas mujeres. Dentro de 8 días, o cuando me toque otra vez, les voy a enseñar esto. Voy a hablar con esto. Muchas personas creen que esas reglas aún extrabíblicas, por ejemplo, ¿están aquí? Por ejemplo, la Biblia no dice que no podamos beber una copa de vino al cenar, pero hay iglesias que las prohíben. Dice, hermano, no mires el vino en la copa, ni siquiera lo mire. ¿Usted quiere ser santo? Ni siquiera lo mire. Y yo vivía de eso. ¿Me estoy dando a entender? Hay a veces hasta jugar parqués es pecado. Jugar cartas es pecado. Esas son reglas extrabíblicas. No podemos hacer de estos asuntos la prueba externa de un cristianismo auténtico. Eso sería una fatal violación del evangelio, porque eso sustituiría los frutos reales del Espíritu Santo por costumbres humanas. Nos acercamos peligrosamente hasta blasfemar al malinterpretar a Cristo en esta forma. Donde Dios ha dado libertad, escriban esta frase: donde Dios ha dado libertad, no debemos esclavizar a las personas con reglas hechas por humanos. He dicho. Tremenda frase. Donde Dios ha dado libertad, no debemos esclavizar a las personas con reglas hechas por humanos. Tenemos que prestar atención y cuidado y luchar contra ese tipo de legalismo. Mire, entremos en el discipulado. No sé si Leandro lo recuerda. Sharon, ¿se acuerdan? En las creencias esenciales tenemos unidad. ¿Qué es lo esencial?
la fe, el amor, la santidad, la Biblia, la palabra de Dios, Jesucristo es el Señor. En eso todos tenemos ¿qué? En las creencias no esenciales tenemos libertad, no libertinaje, sino libertad. Amén. Que el arbolito de Navidad, que ir al cine, que ponerse un pantalón, que arreglarse, que todo esto, tomar un vino en un asado, algo. La gente, no, cuidado con eso, no lo toques. Ahora, yo también digo algo, ¿no? Si una persona toma una copa de vino y por ahí se prende, mejor no se la tome. Sí, porque ya no, la otra y la otra, mejor no. Huya, no se meta en la boca o irme por allá, yo bien horrible bebedor y irme por allá a un baile, a una discoteca, ya pierdo el control. ¿Me estoy dando a entender? Pero, ¿es pecado tomar una copa de vino? No lo es. Pero si eso te va a llevar a otra y a otra y a otra, hay unos que aquí fueron más piperos que otra cosa. Entonces, mejor no lo haga. Amén.